El cáncer es un terrible asesino que no otorga piedad, no importa que seamos jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres, mujeres y niños. Es el emperador de todos los males que, aunque parezca increíble, gobierna desde hace muchos siglos, y su palabra cáncer es un término muy amplio que abarca más de 200 tipos de enfermedades, por lo que el cáncer no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades en lo cual cada uno tendrá características completamente diferentes, pudiendo considerarse enfermedades independientes, que tienen en común un aumento de su proliferación que será el resultado de un proceso muy largo que terminará afectando a cualquier parte del cuerpo como se está viendo en las imágenes. El cuerpo humano está constituido por un conjunto de células que solo son visibles a través de un microscopio, y la respuesta de dónde surge el cáncer está ahí, en nuestras células, en la cual tenemos billones de ellas que deben morir y regenerarse constantemente, pero cuando algunas de ellas ya no continúan trabajando en ese ritmo y comienza a escapar de los controles en la cual permite que nuestras células trabajen en armonía, entonces será el inicio del problema o el nacimiento de nuestro emperador de todos los males. Para eso comenzaremos viendo el ciclo celular de la célula, que es mediante la cual nuestra unidad morfológica y funcional de todo ser vivo se reproduce. Como se sabe, el ciclo celular tiene dos fases, una interfase, en la cual aquí la célula pasa la mayoría de tiempo con un 90%, y la otra fase es la fase de división celular o fase M, que encontraremos una serie de mecanismos de control que indicarán a la célula cuándo comenzará a dividirse. Empezando de ahí, con una célula que se acaba de generar. Aquí empezará el ciclo celular con la interfase, en la cual se encuentra la fase G1, que es donde se comienza a sintetizar las proteínas, y luego de esta fase llegará un punto de quiebre, en el que puede pasar dos cosas, que se vaya a la fase G0, el cual consiste en que la célula se mantiene en un estado de reposo cumpliendo sus funciones pero no se reproduce, o se vaya a la fase S de síntesis, en donde ocurrirá la replicación del ADN, ya que como se va a dividir en dos células, entonces se necesita el doble de su material genético. Este punto de quiebre es muy importante, ya que aquí aparecen dos mecanismos de cáncer. El primer mecanismo es cuando la célula que debería entrar a la fase G0 y no entra y continúa con el ciclo. El segundo mecanismo es que sí entra a la fase G0, pero se regresa a la fase de división cuando no debería. Para esto hay genes que provocan la salida y en la entrada del ciclo, que se verá más adelante. Continuando con la fase de ciclo, tenemos la fase G2, en donde la célula se prepara para la mitosis. Para ello ocurre un control en donde se detecta si hubo error en el momento de la duplicación del ADN, y si hubo, se corrige con un proceso denominado la reparación del ADN. Este es un proceso fundamental que, si no funciona la reparación, entonces la célula se tiene que destruir mediante la apoptosis o muerte celular programada. Este es el proceso en cuando el organismo elimina las células que tienen alteraciones, para que cuando se reproduzcan sean solamente las buenas. Pero si esto no funciona, entonces aparecen otros dos mecanismos para que aparezca el cáncer. El tercer mecanismo es cuando se altera la reparación del ADN, lo que generaría que se produzcan células dañinas. Y el cuarto mecanismo es alguna alteración en la apoptosis, haciendo que se bloquee o se interrumpa por alguna alteración genética. Todas las células tienen una parte llamada núcleo, en la cual están metidos los cromosomas. En estos cromosomas encontraremos al ADN, en el cual están compuestos por los genes del cuerpo. Para entenderlo mejor el porqué de estos mecanismos de cáncer, hablaremos de los genes, en el cual se encontrará el problema, ya que en ellos se regulan los procesos de división celular.
por lo que el cáncer hay que entenderlo como una enfermedad genética. En esto se tiene dos: los protoncogenes, que será el que dice ya es tiempo de dividirse, divídanse, y el otro, que son los genes supresores, que van a inhibir el desarrollo de los cánceres, y los supervisa y les dice: hey, no te salgas de control. Esto se da cuando una célula se debe de dividir. Para ello se va a copiar toda la información genética hasta obtener la información duplicada, en donde los genes supresores se van a encargar de que copien bien y les dicen: hey, no, eso lo copiaste mal, corrige, no, eso también lo copiaste mal. Si sigues así vamos a destruirnos para que no produzcamos cáncer. Mejor conozcamos bien a nuestros amiguitos, comenzando con los protoncogenes. Como se sabe, son genes que están presentes en el ADN en situaciones normales. No generan ninguna alteración en la división celular, pero si llegara a presentar alguna alteración en el ADN se llamarán oncogenes, que le dirá a la célula: hey, divídete, divídete, y provocaremos fallos en los 4 mecanismos que vimos con anterioridad. Comenzando en sí con el primer mecanismo, la razón de su fallo es por una alteración en genes como la SRC. Una de sus funciones es la transmisión de señales del núcleo, que ayudará a regular la célula. La RAS controlará la transcripción de los genes, regulará el crecimiento y la diferenciación de la célula. La HER2 interviene en el crecimiento normal de las células, y cuando se presenta el cáncer se llega a amplificar la proteína, causando que el tumor pueda ser más agresivo. En la MIC funciona como un factor de transcripción y codifica la proteína del núcleo de la célula que se une con el ADN. En el segundo mecanismo no se llega a alterar la PRB, inhibe la progresión del ciclo celular antes de llegar a la mitosis. La P53 induce la parada del ciclo celular y activa la apoptosis. En el tercer mecanismo para la reparación del ADN está la BCR1 y la BCRA2, que se relacionan con la forma hereditaria del cáncer de mama. Estos son supresores de tumores, los cuales ayudan a regular la división celular, pero se inactivan por una mutación resultando de un crecimiento en una célula inapropiada. En el cuarto mecanismo para la apoptosis está la BCL2, que va a controlar la supervivencia de la célula, y en la FAS, esa es una citoquina que puede activar la apoptosis de las células glomerulares intersticiales, pero a la vez puede causar daño renal. Otra de sus funciones es la regulación de la expresión de genes relacionados con la quimiostasis. En los genes supresores de tumores, son genes que regulan la división celular y se llegan a encargar de destruir las células que están alteradas o regular los procesos de reparación del ADN, para que así el daño no sea heredado a las células descendientes. Entonces, cuando se alteran los dos grupos, puede dar inicio a la formación del emperador de los males. Genes como la SRC. Una de sus funciones es la transmisión de señales del núcleo, que ayudará a regular la célula. La RAS controlará la transcripción de los genes, regulará el crecimiento y la diferenciación de la célula. La HER2 interviene en el crecimiento normal de las células, y cuando se presenta el cáncer se llega a amplificar la proteína, causando que el tumor pueda ser más agresivo. En la MIC funciona como un factor de transcripción y codifica la proteína del núcleo de la célula que se une con el ADN. En el segundo mecanismo no se llega a alterar la PRB, inhibe la progresión del ciclo celular antes de llegar a la mitosis. La P53 induce la parada del ciclo celular y activa la apoptosis. En el tercer mecanismo para la reparación del ADN está la BCR1 y la BCRA2, que se relacionan con la forma hereditaria del cáncer de mama. Estos son supresores de tumores, los cuales ayudan a regular la división celular, pero se inactivan por una mutación resultando de un crecimiento en una célula inapropiada. En el cuarto mecanismo para la apoptosis está la BCL2, que va a controlar la supervivencia de la célula, y en la FAS, esa es una citoquina que puede activar la apoptosis de las células glomerulares
Óvulos intersticiales, pero a la vez puede causar daño renal. Otra de sus funciones es la regulación de la expresión de genes relacionados con la quimiostasis. En los genes supresores de tumores, son genes que regulan la división celular y se llegan a encargar de destruir las células que están alteradas o regular los procesos de reparación del ADN, para que así el daño no sea heredado a las células descendientes. Entonces, cuando se alteran los dos grupos, puede dar inicio a la formación del emperador de los males. Para repasar lo que causaría el cáncer a las personas, son cuando los mecanismos de control de las células pueden estropearse, pero esto ocurriría por causas conocidas como factores químicos, ambientales o genéticos, o en otras ocasiones puede ocurrir al azar. En caso de los proteogenes, cuando pasa de ser genes dañados, esto puede ser adquirido como congénito, que puede ser hereditario, también puede ser que hubo un daño en el ADN por algún factor de riesgo como puede ser fumar en el cáncer del pulmón. Entonces, cuando estos mecanismos se estropean, las células dejan de escuchar las señales que les indica cuándo crecer, dividirse o morir. Ahora, ya sabemos cómo se origina, pero esto no se queda aquí. Como se sabe, en el organismo debe de haber un balance en la división celular al generar células nuevas y que mueran otras células, para así mantener una cantidad constante de células en el cuerpo. Entonces, si no se muere ninguna de mis células, pues las células se van a comenzar a acumular y entonces tengo un tumor. Si por el otro lado se dividen demasiado estas células, aunque se mueran, también pueden generar un tumor, es decir, tendré una bola de células en alguna parte de mi cuerpo. Cuando las células que constituyen dicho tumor no poseen la capacidad de invadir y destruir otros órganos, hablamos de tumores benignos. Pero cuando estas células, además de crecer sin control, llegan a sufrir nuevas alteraciones, adquiriendo la facultad de invadir tejidos y órganos que estén alrededor y así proliferar en otras partes del organismo, entonces hablamos de un tumor maligno, que es lo que llamamos cáncer. En sí, un dato curioso es que en algunos tipos de cáncer no se llegan a formar tumores, por ejemplo la leucemia. Pero antes de llegar a ese extremo, comienza cuando ya no le alcanzan los nutrientes, así que fastidia a sus vecinos para tener más territorio y más nutrientes. En ese momento, cuando fastidia a las vecinas, se activa nuestro sistema inmune y vienen para eliminarlas con el beso de la muerte, y no permite que se conviertan en un cáncer completo, pero en algunas ocasiones las células cancerígenas pueden sobrevivir para así generar mitosis en una manera veloz y comenzar a luchar contra el sistema inmune y pueden llegar a escapar del sistema. De hecho, un dato curioso es que se estima que todos los años una persona tiene más de 500 mutaciones, o sea, todos los días estamos desarrollando células cancerosas. Una vez que este cáncer ha crecido y el sistema inmune no puede detenerlo, ya no solo invade en el tejido que estaba, sino que va a viajar a sitios distantes. En el primer sitio va a ser los ganglios linfáticos y va a pasar a otros tejidos, y cuando comienza extendiéndose a sitios distantes del cuerpo, donde se establecen tumores secundarios, se llama metástasis y ya no son susceptibles a extirpaciones quirúrgicas. Si podemos comparar a la célula sana y cancerígena, en la cual sería que las células sanas no se dividen a menos que sean estimuladas para hacerlo con el fin de reemplazar a las ya envejecidas o muertas y mantener el correcto funcionamiento de los distintos órganos. Tampoco sobreviven cuando incurren en un daño irreparable, ni se separan de un tejido para empezar colonias nuevas en otros sitios del cuerpo. En cambio, las células cancerígenas, a causa de factores como cambios genéticos, causan que las células actúen de manera anormal y se liberen de muchas restricciones a las que se encuentra sujeta, la cual están autosuficiencia de crecimiento, insensibilidad a la emisión, que donde proliferan de manera incontrolable, impactando células normales cercanas y reduciendo a veces la función del órgano afectado. También está la evasión de la apoptosis, replicación ilimitada, angiogénesis y invasión y metástasis. Para finalizar, diremos de manera simple que el cáncer es el resultado de una división celular irregular. Las células cancerígenas se dividen cuando no deberían y no se mueren cuando deben.
El peor de los casos, las células cancerígenas dejan el área donde se desarrollaron y viajan hacia otras partes del cuerpo. Además, en su alrededor había una célula buena que cumplía sus funciones, que buscaba lo mejor para el organismo, pero ante la influencia de las células cancerígenas, su estrés se vuelve tan intenso que empieza a generar mutaciones, empieza a tener errores y va por el camino oscuro. Por lo que estas células cancerosas son una tragedia biológica, son unas células que tratan de sobrevivir y usan sus mecanismos de supervivencia para tratar de seguir en este mundo, sin importar el daño que hace la persona que lo habita.